Muy buenas noches, queridos aprendices. Damos inicio a nuestro encuentro sincrónico correspondiente al área transversal Derechos Fundamentales. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes conectado, encontrarnos cara a cara, tener la oportunidad de interactuar y, claro, compartir un tema de gran interés. Como su instructor transversal, he tenido la oportunidad de compartir diversas áreas, todas de gran valor. Y en cada una de ellas, ustedes como aprendices se han dado cuenta que hay más de lo que ustedes pensaban por delante. Así que bienvenidos. Procedo a cerrar mi cámara para que haya una mejor fluidez en nuestra sesión de hoy. Y procedo con lo que es la agenda de la sesión del día de hoy. Iniciamos saludos e indicaciones, luego una introducción a lo que son los derechos fundamentales. Vamos a presentar el tema sobre violación de derechos fundamentales y los mecanismos de defender derechos fundamentales. Hola, buenas noches. ¿Quién está por aquí? Buenas noches, instructor. Hola, Juan Diego, qué gusto. Muy buenas noches. Bueno, damos inicio a la sesión. Estaba compartiendo apenas lo que es la agenda del día de hoy. Es un tema bien interesante el que vamos a compartir hoy. Voy a intentar ser breve, aunque es un tema extenso, pero vamos a intentar ser breves. Tiene que ver sobre cómo existen esos derechos fundamentales del trabajo y los mecanismos para defenderlos. Si te parece, la dinámica va a ser, yo presento el tema, presento las evidencias que se acaban de abrir y finalmente abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. ¿Estás de acuerdo con la dinámica, Juan? Sí, me parece bien, no hay Listo, problema. muy bien. Entonces, dentro del desarrollo de los contenidos, les hago una aclaración. Según el cronograma, hoy se daba apertura a 4 evidencias. Lo que nos queda de este año lectivo 2024, tendríamos otras 2, pero por autorización de mi superior, eh, vamos únicamente en este momento a abrir 2 evidencias. Allí dice el foro estudio de caso, no vamos a desarrollarlo. Y la evidencia texto argumentativo tampoco la vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque nuestra área de derechos fundamentales tiene muchísimas evidencias y sé que ustedes están fatigados con algunas cosas. Me interesa primero que estudien bien el material de formación y segundo, que las que elegimos para dejar sean bien desarrolladas y que ustedes puedan presentarlas. ¿Qué te parece lo que se estoy exponiendo aquí en este cronograma, Juan? Pues anteriormente sí había visto el cronograma y pues sí me di cuenta que al final teníamos bastantes evidencias, pero pues la verdad nunca esperé que se pudieran omitir. O sea, ¿se omiten para hacerlas después o no se van a hacer definitivamente? No, definitivamente no se van a hacer. Nosotros tenemos cierta autonomía como instructores para suprimir algunas evidencias que a nuestro criterio eh, pueden ser un poquito pesadas para ustedes en esta recta final. ¿Qué sucede? Lo importante es que cada resultado de aprendizaje está soportado con evidencias a presentar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces Muy hoy bien. pues solo estaríamos viendo lo necesario para la evidencia del mapa mental y el cuadro comparativo, ¿sí? Exacto, correcto. Las otras 2 evidencias, de todas formas, se desarrollan en torno a la temática. Con la temática, ustedes pueden divinamente desarrollar las 4 evidencias, pero por asunto de tiempo, muchos aprendices están muy colgados de materias que deseamos que ustedes intenten completar lo más que puedan, que completen lo más que puedan, que terminen al día con todas sus evidencias.
Muy bien. Por lo que veo, hay una flecha señalando la última evidencia de presentación y no foro. Entonces, Eh, eh, la evidencia del foro también se omite. exacto, correcto. Entonces, la evidencia que abre del 29 de noviembre y tendría vigencia hasta el 10 de diciembre. Yo creería que sean unos días antes porque el 10 ya hay cierre definitivo de plataforma. Entonces, va a haber tiempo para que ustedes se muevan al día con las otras cosas que tengan pendientes. ¿De acuerdo? Ah, pues sobre eso tenía una ligera duda. Es que ¿hasta cuándo se puede entregar todas las evidencias para todos los instructores Hasta el 10, de diciembre? hasta el 10 de diciembre. De ahí para allí, no va a estar disponible para aprendices más la plataforma, sino hasta que regresemos de vacaciones. No, ok. Entonces la idea es entregar hasta el 10 para no entorpecer el proceso de etapa productiva. ¿Sí? Exacto, exacto. Que hay personas que van muy bien y hay personas que van un poquito colgadas. Entonces lo que deseamos es que la mayor cantidad posible de aprendices inicien su etapa productiva sin ningún problema. No, muy bien. Pues gracias en nombre de los estudiantes. Sí, sí, la meta, yo te lo repito, nosotros somos colaboradores de ustedes y en ocasiones los vemos que están muy colgados. En mi opinión, que una semana abra con 4 evidencias para un aprendiz me parece que está muy pesado. ¿Sí? Pues dependiendo del aprendiz, podría ser, por ejemplo, una al día, pero pues teniendo en cuenta que es virtual y está destinado para personas que trabajan o tienen otras actividades, de pronto sí. Exacto. Esa es la óptica que tenemos nosotros. Que, y no sé si en este momento estás al día con las otras áreas o también tienes algunos pendientes. Tengo un par pendientes, pero afortunadamente, o bueno, sí, afortunadamente son pocas. O sea, solo es la fase final y un par de la fase anterior. Pero pues yo Listo. ya estoy poniéndome al día con eso. Muy bien. Si debieras alguna de una fase que ya esté cerrada, simplemente es contactar al instructor. O sea, el asunto no es de nosotros los instructores, porque en ocasiones se rotan y no nos enteramos de cómo están ustedes en proceso, ¿sí? Pero si ustedes tienen algo de fase análisis o de planeación, por favor, adelantarlo para que eh, cuando lleguen a etapa productiva, se verifica. ¿Aprobó el 100% de etapa lectiva? Bienvenida a su etapa productiva. Y si no, ahí empiezan los padecimientos. Según el manual, según el manual del aprendiz, es necesario completar el 100% de las evidencias. Mm. Y ¿De pues, acuerdo? ¿cómo sería en Entonces, este caso en las evidencias que se omiten? no, Porque, porque no, de las que se califican, ¿me hago entender? sí, 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 no, si se omiten, no, nosotros ya la pasamos, digamos, como se califica es el RAP. Entonces, en este caso, hay evidencias que se corresponden, en este caso, si lo puedes ver, el resultado de aprendizaje es reconocer el trabajo como factor de movilidad social. Para aprobar ese RAP, tiene que aprobar estas 4 evidencias, ¿sí? Pero como nosotros en acuerdo suprimimos 2, entonces no requieres 4, sino nada más con esas 2 apruebas ese resultado de aprendizaje. ¿Me hago entender? ah, ok, Entonces es siempre y cuando haya un acuerdo con el instructor, no hay ningún lío. muy bien, muchas gracias por la explicación. Muy bien. Entonces, siempre inicio presentando un video o 2 videos para profundizar en el tema. Hoy, como ese son mecanismos de protección de los derechos, voy a presentarles 2 videos. Primero, un video, voy para allá, sobre lo que es el derecho de petición. Vamos allá. Aunque creemos que el derecho de petición es cosa de abogados, en realidad es todo lo contrario, porque usamos la petición todos los días. Por ejemplo, cuando solicitamos información en el banco,
cuando pedimos un medicamento en la EPS o cuando presentamos una queja en la universidad. También cuando exigimos la garantía de un producto que compramos en el supermercado. El derecho de petición es un mecanismo de comunicación. Es el derecho de toda persona a preguntar o presentar solicitudes. Y a su vez, la obligación de algunas instituciones o personas de darte respuesta. Así que saber qué es y cómo usar el derecho de petición te puede hacer la vida mucho más fácil. Una petición la puede presentar cualquier persona, incluso extranjeros y menores de edad, y no se necesita saber de leyes o ser abogado. Las peticiones las podemos presentar en primer lugar a todas las entidades del Estado, ya que con nuestros impuestos financiamos las entidades públicas, así que deben estar al servicio de las personas. También a entidades privadas con las que tenemos una relación comercial, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, o las tiendas donde compramos ropa y víveres, o a las empresas de envíos, entre muchas otras. Finalmente, puedes presentar tus peticiones a cualquier persona con la que tengas una relación de subordinación. Por ejemplo, a tu jefe o a tu profesor de la universidad. Puedes preguntar o solicitar cualquier cosa. Siempre puedes empezar preguntando a qué tienes derecho. La respuesta debe ser fácil de entender y resolver todas tus preguntas o solicitudes. El tiempo de respuesta es generalmente de máximo 15 días hábiles. Si no te contestan de forma clara, completa y oportuna, se considera la petición como no contestada. Puedes presentar una tutela para exigir una respuesta. No importa cuál sea el tema de tu solicitud, ya que la petición es un derecho fundamental, es el derecho a recibir una respuesta. Si tu petición va dirigida a una entidad del Estado, puedes presentar una queja ante la Procuraduría. Esta entidad sanciona a los funcionarios públicos que no dan respuesta a tus peticiones. Además, las empresas que ignoran tus solicitudes pueden ser multadas, así que las puedes denunciar ante organismos de control como las superintendencias. No responder una petición es muy grave. Aquí te damos algunos ejemplos de funcionarios y empresas que han sido sancionadas por no contestar derechos de petición. Bueno, este es el primer tema. Como decía el video, todas las personas tenemos derecho a que se nos dé información, a que se den respuesta a nuestras inquietudes. Entonces, como no entendemos o no conocemos de ciertos mecanismos, lo que hacemos es guardar silencio y de una u otra forma se atropellan nuestros derechos. Vamos con el segundo video, también es cortico. Vamos a hablar del segundo mecanismo. La acción de tutela es la solicitud que le hacemos a un juez para que proteja nuestros derechos fundamentales. Recuerda, no necesitas un abogado para presentar tu tutela. Ya que es una petición informal, no hay requisitos para presentarla. Sin embargo, debes ser claro sobre qué derecho te está vulnerando. Además, no tienes que citar leyes o normas en tu solicitud. Toda persona puede presentar una acción de tutela,
incluyendo extranjeros. Los menores de edad deben ser representados por un adulto. Básicamente, puedes presentar una tutela en 3 casos. Primero, en caso de emergencia. Por ejemplo, cuando tu salud o tu vida están en riesgo inminente. Segundo, cuando han vulnerado tu derecho a la petición. Tercero, cuando no haya otro mecanismo para proteger tus derechos. Puedes pedirle a la juez que ordene a cualquier persona o autoridad tomar las medidas necesarias para proteger tu derecho. Por ejemplo, la juez podrá ordenar a tu EPS que te hagan un procedimiento médico, aun si no tienes los recursos para cubrir los costos. Actualmente, el gobierno ha dispuesto una página web para la erradicación de tutelas. Aquí puedes ver el enlace. Primero, debes radicar la tutela en la plataforma de tutela en línea. Después, el juzgado se pondrá en contacto contigo vía email para comunicarte sobre cualquier progreso. Finalmente, habrá sentencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si tienes más dudas, puedes ponerte en contacto con el consultorio jurídico de cualquier universidad. Te recomendamos ver nuestro video sobre asesoría legal gratuita para saber cómo funciona. Muy bien. Este segundo video también es muy claro. Tenemos otros 2 videos. Ahí quedan los enlaces si ustedes quieren consultarlos. La idea es entender lo siguiente. Vuelvo al contexto. Ustedes han hecho su formación, se han esforzado por aprender, ser excelentes animadores digitales, guerreársela para tener un buen trabajo o guerreársela para emprender, ser jefes y contratar personas para salir adelante con su proyecto. ¿Sí? Hay esfuerzos, hay unos objetivos y siempre se persiguen unos resultados. Estos derechos de todos los trabajadores, la idea es que hagan que las personas sean felices. Pero la mayoría de personas en su entorno laboral están asfixiadas, están fatigados, están cansados, están llenos de cargas. La pregunta es, ¿solamente con pedir ayuda basta? ¿O es necesario conocer cuáles son los derechos, el alcance, horarios, prestaciones, para verdaderamente desempeñarnos en lo que hacemos de una forma más digna? Mecanismos de protección y participación. Está la consulta previa, la acción popular, la tutela, el derecho de petición y uno bien interesante que se llama habeas corpus. Cada uno de ellos dependen derechos fundamentales. Nuestra constitución política amparó o después del 91 se desarrolló lo que es el derecho de petición. ¿Qué es lo interesante del derecho de petición? Como lo vimos en el video. Tiene el ente o la persona, la institución que recibe nuestro derecho de petición, tiene 15 días para dar solución, para dar respuesta. Si no, entonces tenemos otra herramienta que se llama la acción de tutela. Esa acción de tutela ya tiene una acción respaldada por un juez de la República, ¿sí? Siempre estos 2 mecanismos, los que mencioné también anteriormente, están enfocados en defender los derechos fundamentales. No nos enseñaron a nosotros cuáles son nuestros derechos. Medianamente, sí, cuáles son nuestros deberes, aunque en ocasiones nos quedamos cortos y no entendemos bien nuestros deberes y nuestros derechos. Pero ya ustedes de cara a ser tecnólogos, a ir a un campo profesional, tienen que tener claro que nadie puede abusar de ustedes. Y ustedes no pueden abusar de nadie porque estamos en un estado social de derecho. ¿En qué escenarios se pueden usar esos mecanismos? Una emergencia,
cuando el derecho de petición no funcionó y cuando verdaderamente están llevándonos, mandándonos de un sitio para el otro, de un sitio para el otro, sin darnos una respuesta clara. Como les mostré en el video, antes tocaba sacar toda una mañana, toda una tarde para ir a una comisaría de familia, para ir a un juzgado, a instaurar una acción de tutela. Pero hoy en día, a través de Internet, es posible instaurarla. ¿Qué es importante? Es importante entender que el entorno laboral no es solamente gastar nuestras horas, nuestras 8 horas, 6 horas, 10 horas, para producir dinero. No, 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 no. Hay unas condiciones ambientales, hay unas condiciones laborales, hay una interacción, hay un entorno, un clima, hay un impacto. De allí que cuando ustedes piensan en el derecho fundamental del trabajo, deben abrir su panorama, deben abrir su visión. No se trata solamente de producir dinero, es hacerlo con tal dignidad que cuando ustedes lleguen a una edad mayor, aún tengan energías para disfrutar lo que tanto trabajaron. Aquí en el material de formación, ustedes tienen herramientas para que ustedes abran el panorama, para que ustedes sepan cuáles son sus derechos, para que ustedes sepan dónde tocar una puerta, para que ustedes sepan con qué herramientas hacerse escuchar. Yo considero que el entorno digital, que parece ser un entorno nuevo, donde todo está por hacer, lo que no se está dejando de hacer es abusar de los trabajadores. Un editor o un animador digital tiene que gastar horas y horas de su tiempo, pero muchas veces él mismo vulnera sus derechos. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones dignas, porque no realiza sus pausas activas, porque por ser en casa no tiene riesgos profesionales, porque no está afiliado a una EPS y mucho menos cotiza para su salud y para su pensión. ¿Qué sucede? El tiempo corre y cuando menos se dan cuenta, ya su salud ha decaído, sus fuerzas han menguado y verdaderamente están fuera de contexto y ya no pueden ser productivos. Aquí en plataforma, en el punto 3, están los mecanismos de materialización de esos derechos fundamentales. Hay varios, pero nosotros les damos los más comunes y los que ustedes pueden usar mejor en su entorno laboral. La acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, acciones populares y otros más mecanismos legales que ustedes tienen que tener claros. Ahí, en material anexo, ustedes pueden descargar una guía completa de lo que es el trabajo y sus derechos en Colombia. En la otra sesión les expliqué que a partir de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas decidieron no solamente reconstruir esos pueblos, esas naciones que estaban destruidas, sino darle dignidad a esos trabajadores que estaban iniciando, ¿sí?, esa reconstrucción de sus naciones. Les comento un caso singular. El caso de Italia. Italia participó en la Segunda Guerra Mundial siendo un apoyo de los nazis. Y entonces se le golpeó fuertemente en la posguerra y se bloqueó mucho lo que fue la construcción automotriz y lo que fue la producción o el suministro de hidrocarburos. Qué interesante cómo Italia surgió con fuerza después de la posguerra a través de los motocarros. Esos motocarros o triciclos fueron el motor de la economía allí en Italia. No sabemos cada uno de nosotros cuál va a ser el motor de nuestra economía, cuál va a ser nuestra caja donde vamos a nutrirnos para verdaderamente levantarnos. Pero sí tenemos que entender que a nivel internacional se rigen las normas. A nivel iberoamericano también hay un mecanismo de defensa y puntualmente en Colombia
la Constitución política también ampara estos derechos. Venimos aquí. Las evidencias que ustedes desarrollan para comprobar qué tanto se han afianzado en el tema de los derechos fundamentales. No es un esfuerzo del instructor por despertar y decir, mire, estas evidencias no tienen que ver con algo académico, tienen que ver con equiparlos para su trabajo. La universidad o el SENA pasará, pero sus retos laborales inician. Es decir, lo normal es que alguien nos va a contratar. Lo normal es que alguien va a tomarnos como empleados o como su empresa favorita para un servicio. Esa persona tiene que cumplir con la ley básica del trabajo. Así no pertenezcamos a un sindicato, así no estemos asociados con una comunidad de animadores digitales, tenemos que buscar los mecanismos que garanticen dignidad en el trabajo. Tal vez, como les mostré en la sesión anterior, no se trata que estamos trabajando en una mina de carbón o no estamos pescando en un lago que se está secando o no estamos de coteros en una plaza cargando paquetes. Pero si trabajamos más horas de lo indicado, estamos yendo en contra de los derechos fundamentales como seres humanos. Y yo quiero explicarles esto. Parte del capitalismo y parte de los tiempos modernos nos quieren introducir una palabra muy fuerte que es la productividad. Y la productividad no tiene que ver con la cantidad de horas, sino con lo efectivos que somos en el trabajo. ¿Qué sucede? Y yo ya lo hice. Les conté que pude hacer mi pasantía como biólogo, la hice en España, y allí lo normal es que se defiende mucho el trabajador. Son sociedades, la sociedad europea, no por bueno, sino porque los trabajadores han ganado muchos espacios. Allá es muy digno el trabajo de los europeos, ¿sí? Valga la aclaración. Pero nosotros los latinos, como vamos es monetizados, queremos euros, entonces nos importa muy poco lo que es los derechos del trabajo y lo que nos importa es trabajar. Entonces, cuando yo estaba allí, lo normal es que yo hacía mi pasantía, tenía todo lo legal, pero solamente me permitían trabajar 4 horas. Y 4 horas me daban un poquitico de euros. En cuanto pude, me emancipé, salí de la empresa donde hacía mi pasantía y busqué trabajo. No parece digno, pero me busqué trabajo en construcción. Y en construcción trabajaba 15 horas al día. Y esas 15 horas al día era un pago muy jugoso, mejor que si fuera biólogo, mejor que si fuera un doctor. Entonces a mí no me importaba, yo trabajaba 15 o 16 horas y verdaderamente pues me vine con unas moneditas, dicen los abuelitos, porque trabajé harto. Pero como era jovencito, estaba sobre los 20 años, tenía todas las energías, tenía toda la fuerza, yo digo, bueno, en ese tiempo lo pude hacer. Pero hoy en día, que ya estoy con 20 años más, hablando de esa época, yo creo que mi cuerpo no resiste trabajar más de 8 horas. Yo creo que mi cuerpo no resiste, ni mi psiquis resiste la presión de más de 8 horas de trabajo. ¿Qué sucede? Yo ya en este momento, ni porque me paguen más, yo no trabajo más de tiempo porque ya considero más mi salud, considero más mi integridad. Ustedes que están jóvenes, que están iniciando sus proyectos, tienen que considerar su dignidad como seres humanos. Si por alguna razón tocó trabajar más, debe ser porque usted va a recibir una retribución económica muy bien o porque usted está muy comprometido con un proyecto en algo. ¿La meta cuál es? La meta es que ustedes sepan cómo les pueden violar sus derechos como trabajadores. Para eso van a desarrollar un mapa mental. Yo creo que ya desde el área de biología, desde el área técnica, ética, bueno, cada una de las áreas han desarrollado sus mapas mentales. Allí está cómo desarrollar un mapa mental. Es una imagen
donde se desarrolla un tema donde ustedes verdaderamente usan sus herramientas de diseño para hacer algo agradable. Siempre piensen en presentar un producto como si fuera yo un jefe que estoy habilitando para trabajar o para soltarle otros cuantos contratos. Si ustedes se acostumbran a hacer buenos productos, van a abrir puertas donde quiera que estén. Entonces, ¿cómo van a desarrollar su mapa mental? Realice, por favor, una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, ¿sí? Indicando en qué consiste, cómo se logró, ¿sí? Y cómo se puede exigir su cumplimiento. Atienda al encuentro, a este encuentro que tienen, ¿sí? Sobre los sistemas de protección de los derechos del trabajo. Como le expliqué, está la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, está la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está la CP, la Constitución Política, donde están todas las cosas, todas las normas que rigen los derechos para dar dignidad al trabajo. Yo considero esto. Si estas normas de estos tres entes que nos rigen a nosotros, OIT, la Comisión Interamericana y la Constitución Política, dicen 8 horas de trabajo, no es porque sean lo ideal trabajar 8 horas, es porque en la puja entre empresarios y trabajadores, el empresario decía 12 horas, los trabajadores decían 5 horas, los empresarios entonces 9 horas, y fueron cediendo hasta que se llegó a un punto que son las 8 horas, ¿sí? O sea, perdón, te interrumpí. O Sí, sea, señor. las 8 horas es, perdón, interrumpí, pero, o sea, las 8 horas es porque ambos lados se dieron en cuanto a la cantidad de horas laborales. Exacto. Este es un logro que se ha llevado en la lucha de los sindicatos, en la lucha de los trabajadores, y no es un capricho. Si se dan cuenta, en la sesión anterior les mostré un mapa sobre las horas de trabajo semanal y hay países que ya lo tienen regulado porque como la sociedad ha avanzado tanto al bienestar del ser humano, están hasta 38 horas. Eh, en Latinoamérica el récord lo tiene Chile, que por ley paga 40 horas semanales sin menguar. Te lo coloco en ejemplo. Si el salario mínimo es 1,5 millones, no quiere decir que en este momento se elaboran las 46 horas o 48 horas laborales aquí en Colombia, que si se rebajara a las 42 horas 40 que se busca, le paguen menos al trabajador. No, que se les pague igual, pero que tengan más tiempo para estudiar, para estar con su familia. Entonces es una puja por llegar a esos acuerdos entre la dignidad humana y la productividad. ¿Cuál es el ideal? Ustedes, cuando sean autónomos, cuando puedan establecer sus proyectos, si la ley del tirano y el que estaba pujando estableció 8 horas, yo creo que nosotros como autónomos no tenemos que ponernos 12, sino decir, bueno, yo con 6 horas que trabajé al día, con toda la motivación, con toda la efectividad, tengo para estar bien. Y las otras horas se las dedico a mi familia, a mis hobbies, a mi formación. Es que ustedes lleguen a este despertar de conciencia de lo que significan los derechos fundamentales. ¿De acuerdo, Juan? ¿Vamos bien con la idea, Juan? Ah, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Vamos bien? Ah, sí. Sí, señor, que vea, es que el micrófono lo Listo. tenía sacado. Ok. Entonces, la idea es abrir el panorama o sea, hasta dónde se ha llegado exigiendo, 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 los trabajadores exigiendo que no les pisen sus derechos. Es que de la esclavitud, de trabajar 24 horas al día si fuera posible, a hoy 8 horas, han sido muchas batallas de los trabajadores, muchas batallas de los sindicatos, muchas batallas para llegar a esto. Yo creería que llegaremos a un punto de que únicamente sean 7 horas o sean 6 horas y va a ser una tremenda ganancia en pro de la dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces,
Aquí puse la flechita en el punto número 3, basado en el componente formativo, es decir, el material de formación y la información proporcionada en esta sesión. Elabore un mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones, ¿sí? De la OIT, de la CIDH y la Constitución Política frente a la violación de los derechos en el trabajo. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el anexo construcción de un mapa mental. Ustedes ya tienen en la mente estructurado más o menos cómo se hace. Van a hacer su mapa mental bien bonito. Mínimo una hoja, máximo dos. Su portadita, identifique bien. No caigan en la tentación de copiar y pegar de internet. Ahí se pierde el espíritu de formación. Y sé que vale la pena, este tema les va a dar muchas herramientas para saber cómo defender sus derechos. Entonces, el derecho del trabajo sugiere como conquista de la humanidad, ¿sí? Producto de jornadas de organización y movilización social en distintos periodos históricos y como respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana en las relaciones de trabajo. Entonces, esto surge no por la bondad de los dirigentes, sino es años y años y años de intentos, de protestas, de luchas por defender los derechos y la dignidad humana. Entonces, la propuesta es que le dediquen por lo menos 12 horas a leer el material de formación, a leer lo que son sus derechos fundamentales para hacer un producto bien bonito. La segunda evidencia es un cuadro comparativo, ¿sí?, sobre derecho de petición y acción de tutela. Ya en los videos y en la explicación les expuse que son dos mecanismos de protección de los derechos. ¿Listo? Sí, de Ahí, hecho, señor. sí, eso vimos. De hecho, en los propios videos nos habla de de cuál es cada uno. Digamos, el derecho de petición, pues la idea inicial de Exacto. el derecho al que se quiere exigir que se cumpla, y pues la tutela es en caso de que no, el derecho de petición no sea, ¿cómo era que decía? No, no aplicado, no respondido o negado. Exacto, no se ha respondido. Entonces, ustedes tienen herramientas que tienen que llevarlas a su entorno laboral. Recuerden que esto no es una información que quedó por allá en el archivo del recuerdo, sino que la deben tener presente porque en su entorno laboral se van a encontrar continuamente con personas, organizaciones que van a querer abusar de ustedes, quieren sacarles todo el jugo y no pagarle lo que es. Muchos van de listos porque lo han hecho con otros y como esas personas no leyeron, no se instruyeron, entonces se quedaron callados y dijeron, bueno, es el fuerte abusando del débil y ya. Pero ustedes van a tener este conocimiento para que en su entorno laboral, en sus contratos, en sus proyectos, en las oportunidades que se les vienen, entiendan que esto no es algo de Colombia, es algo internacional, que está vigente en las Naciones Unidas, está vigente aquí en Colombia y ustedes pueden echar mano a esos mecanismos. Entonces, eh, van a elaborar su mapa comparativo, por favor, de de las dos herramientas, los dos mecanismos, y ahí les coloqué un ejemplito de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a calificar? Enuncia las características del derecho de petición, las características de la acción de tutela, especifica la aplicación del uno, la aplicación del otro, y da un ejemplito de cada uno de los dos. Entonces, recuerden que con 70% se aprueba raspando, y ustedes que hacen las cosas bien, con un 70% quedan, con un 100% quedan felices. ¿Listo? Entonces, con la información suministrada en el componente formativo, con los videos que están ahí en plataforma, lo malo del que están en plataforma es que están sin audio, solamente es una pistica y yo por eso les busqué otros más interesantes que sí tienen audio. Entonces, que ustedes tengan claro en realidad para qué sirve y cuándo lo pueden aplicar. Entonces, producto a entregar, uno, máximo dos hojitas. Este es el deseo, que ustedes sean felices, que ustedes la logren
sacar del estadio en lo que hacen, que no trabajen solamente por una monedita, sino que sean productivos en lo que saben hacer, en lo que les gusta hacer. Si se vieron en un hueco que lo que pensaban que les gustaba no es, bueno, mirar qué puede ser lo que sí les gusta y seguir avanzando por vivir con dignidad. Juan, ¿tiene alguna pregunta con respecto al tema o con respecto a las evidencias a presentar? El tema del momento no, igual ahí está el material de información, ¿cierto? Pero Correcto. sobre las evidencias sí, es para aclarar, el mapa es entonces, el mapa mental es sobre los procesos para el derecho de petición, sí, los diferentes Sí. procesos de las diferentes No. entidades. Entonces, el primero, Sí, que- el mapa mental. sí, entonces el mapa mental dice violación de los derechos del trabajo. ¿Listo? Entonces, como dice, elabore un mapa mental que presente cuáles pueden ser las acciones de la OIT, ¿sí? De la Comisión Interamericana de Derechos y la Constitución. Ah, sí, Entonces, eso, las acciones frente a una violación de de- derechos del trabajo, ¿sí? exacto. Entonces, Sí. estudiamos los de la Constitución Política, que son estos dos. Entonces, ¿qué más propone la OIT? ¿Listo? Ah, sí, sí, ya. Sí, esa era Sí, la clave. Ya el otro es muy bien. un cuadro comparativo, ¿sí? Exacto. En el otro sí se comparan el derecho de petición y la acción de tutela con los parámetros que le sugiere acá. ¿Sí? Enuncia las características del derecho de petición. Enuncia las características de la acción de tutela. Especifica la aplicación del derecho de petición. Especifica la aplicación de la acción de tutela. Y ejemplifica la forma de la presentación de un derecho de petición y cómo se presenta una acción de tutela. Entonces es como darle más cuerpito en la mente y plasmarlo de cómo sacarle provecho a a esas herramientas que tienen ahí. ¿De acuerdo? Am, Muy bien. De hecho, sí es interesante el tema porque, por ejemplo, yo sí había escuchado algo de derecho en apelación, de petición, no apelación, de petición. De Bueno, la petición, apelación correcto. también lo había escuchado por ahí, pero eso era más con un documento. El de petición, pero como bien decía el video, yo creía que eso era con abogado y así, no que yo como ciudadano o persona natural podría hacerlo. Ahora que lo sé, pues, Es un as bajo la manga que tiene cuando las cosas no sean ujú, tan claras. sí, como bien dicen, el conocimiento es poder. Exacto. Yo le digo esto, en mi caso. eh, yo llevo más de 20 años trabajando y he estado en sitios donde han abusado laboralmente de mí, pero por no tener, como no sabía, yo callado. Bueno, aquí es así, ya. Pero ya cuando empecé a entender los derechos, ya no me quedé callado, ya empecé a exigir mis derechos y ya empecé a abrir mi boca y empecé a tocar puertas y se vive mejor. Por eso les digo, la idea es dignidad humana. Ustedes merecen todo el respeto y cuando tengan colaboradores, tienen que tener claro sus derechos también para que los traten bien, para que amen sus proyectos, para que le trabajen con todo el corazón y con toda la motivación. No, sí, Listo, Juan. Muchas gracias por haber apartado este tiempo. Le recuerdo que el cronograma no es camisa de fuerza. Si por cualquier motivo no alcanza a presentarlo, tranquilo que tiene otro tiempito. Lo importante es que no se dejen colgar para que no acumulen evidencias y evidencias y evidencias. sí, señor. De hecho, nuevamente muchas gracias por la colaboración y comprensión de los instructores. Pues en nombre de mí y de mis compañeros con dificultades. Listo, Juan, no. Para eso estamos. Y cualquier pregunta, cualquier duda, hagan uso de los foros de dudas y inquietudes que nosotros tenemos la obligación de contestarles
como si fuera una acción de tutela. Inmediatamente, tenemos un día para contestarles. Sí, sí Listo, parece Juan. una tutela. Entonces, doctor, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, que descanse y un abrazo fuerte y nos estaremos charlando entonces. Que esté muy bien. Puedes abandonar la sala si quieres ya.